Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a desgranar una de las herramientas más potentes y a la vez más subestimadas que tenemos, la atención. La usamos a cada segundo de nuestra vida, pero raramente nos paramos a pensar en cómo funciona. Así que vamos a tratar esto como una pequeña guía de estudio para entender mejor nuestra propia mente. Para que nos aclaremos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, iremos a lo básico. ¿Qué es exactamente la atención? Después nos meteremos con los dos primeros tipos, que son los que se enfocan más en el mundo exterior. Luego veremos cómo nuestro estado interno, nuestro cuerpo y nuestras sensaciones definen otros dos tipos. Y para terminar, ataremos todos los cabos y veremos por qué todo esto es tan importante para nuestra visión de la vida. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, necesitamos poner unos buenos cimientos. ¿Qué es la atención de verdad? Porque va mucho más allá de esa idea que todos tenemos de prestar atención. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no es como un interruptor que se enciende o se apaga. Es un proceso mucho más dinámico. Es como si nuestra conciencia tuviera una especie de linterna que usa para iluminar el mundo, tanto lo que pasa afuera como lo que pasa por dentro. Entonces, la clave es esta. La atención no es para nada pasiva. Funciona por intereses. Es un mecanismo de selección. Se activa cuando algo, un ruido, una idea, una imagen, cruza cierto umbral y, por lo que sea, despierta nuestro interés. Se basa en lo que nos impresiona, en lo que nos importa en cada momento. ¿Y esto cómo lo vemos en la práctica? Pues pensemos en algo tan simple como tomarse un café. El campo de presencia es el aquí y ahora, el sabor, el calor de la taza, el aroma, pero a la vez la mente nunca está en blanco, ¿verdad? Ahí entra el campo de copresencia. Son todos esos recuerdos, esas ideas que vienen asociadas. A lo mejor nos acordamos de otro café que nos tomamos o de una conversación. Nuestra atención siempre está tejiendo una red entre el presente y el pasado. Perfecto. Con esa base ya bien clara, vamos a meternos con los dos primeros tipos de atención. Estos se centran sobre todo en cómo interactuamos con los estímulos que vienen de fuera. La primera es, por así decirlo, la atención en estado puro. La atención simple es cuando estamos totalmente inmersos, 100% en una única cosa. El foco de nuestra conciencia está completamente entregado a una sola tarea, sin la más mínima división. Y esto lo hemos vivido todos, seguro. Piensa en esa vez que estabas leyendo un libro tan bueno que dejaste de oír lo que pasaba a tu alrededor. O cuando escuchas una canción que te encanta, con los ojos cerrados, sin que nada más exista. O incluso cuando de verdad saboreas una comida, centrándote solo en eso. Pues bien, eso es la atención simple en acción, una inmersión total. El segundo tipo es probablemente el más habitual en nuestro día a día. La atención dividida es, ni más ni menos, que la multitarea de la conciencia. Es cuando nuestro foco se reparte entre dos cosas al mismo tiempo. Los ejemplos lo dejan clarísimo. Conducir y escuchar un podcast es el caso clásico, o estar cocinando mientras mantienes una conversación. Pero ojo, también puede ser algo mucho más sutil, como estar trabajando y a la vez notar una pequeña molestia en el hombro. Eso ya es atención dividida. Bueno, pues ahora vamos a movernos a un plano un poco más interno. Los siguientes dos tipos de atención ya no se definen por a cuántas cosas atendemos, sino por cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Aquí entra en juego la conexión mente-cuerpo. Aquí está el meollo de la cuestión. La distinción es fundamental. Podemos atender a algo desde un estado de relajación y de conciencia interna, y a eso lo llamamos atención dirigida, o podemos hacerlo desde un estado de tensión física y mental, lo que se conoce como atención tensa. A ver, pensemos en la atención dirigida como una atención de altísima calidad. No va solo de enfocarse en algo de fuera, implica, y esto es muy importante, una autoobservación al mismo tiempo. El foco está puesto, claro que sí, pero desde un lugar de calma y de claridad, siendo consciente del propio acto de atender. La meditación es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Observar los pensamientos sin engancharse a ellos. Pero también se da en ese estado de flujo creativo, cuando parece que las ideas fluyen solas, o incluso al escuchar a alguien con empatía total, siendo conscientes de nuestro propio cuerpo o de nuestra respiración. Es una atención de mucha calidad. Y en el otro extremo tenemos la atención tensa. Aquí el esfuerzo mental va acompañado de una tensión física que no solo no ayuda, sino que a menudo lo complica todo. Es un esfuerzo que, sin darnos cuenta, se manifiesta en el cuerpo. ¿Y a quién no le ha pasado esto? Estudiar para un examen y acabar con dolor de cuello. O sentir cómo se nos tensa la mandíbula al intentar resolver un problema. O ese nudo en el estómago cuando le damos vueltas a algo que nos preocupa. Esa es la tensión tensa. La mente se enfoca, pero el cuerpo paga el precio, con tensiones que no sirven para nada. Y todo esto nos lleva al punto final, y quizá el más importante de todos.
Porque entender estos 4 tipos no es un simple ejercicio teórico, tiene unas implicaciones profundísimas en cómo experimentamos la vida. Es que esta cita lo clava. El tipo de atención que practicamos habitualmente no es algo neutral, define activamente nuestra perspectiva. Si vivimos casi siempre en atención tensa, es lógico que veamos el mundo como un lugar estresante. En cambio, si cultivamos la atención dirigida, lo veremos todo con más claridad y calma. Nuestra atención es, al final, el pincel con el que pintamos nuestra realidad. Y con esta reflexión cerramos nuestra guía. La pregunta final no es para responderla en voz alta, sino para llevársela puesta. Al observar la rutina, el trabajo, las relaciones, ¿qué tipo de atención es la que más se utiliza? Porque al final, el simple hecho de ser consciente de ello ya es el primer paso para poder empezar a elegir